Vamos a Argentina, donde revisamos algunas de las medidas que anunció el gobierno de Javier Milei y que ya están provocando controversia. Veamos. La primera es la derogación de la ley de alquileres para, según dijo el presidente, que alquilar no sea una odisea. También anunció la derogación de la ley de abastecimiento para que, según el presidente, el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. También la derogación de la ley de góndolas y finalmente la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Todas estas decisiones que provocaron descontento social, convocatorias y protestas, también cacerolazos en las últimas horas. Tomamos contacto con nuestro enviado especial Iván Núñez, que ya está en Buenos Aires, para que nos cuente cómo ha sido este día post anuncios de Javier Milei. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. ¿Qué tal, Constanza? Es un día de impacto, de asimilación en los mercados y también de evaluación de parte de las poderosas asociaciones gremiales y sindicales acá en Argentina. De hecho, la CGT acaba de terminar, la Central Gremial de Trabajadores de Argentina acaba de terminar una reunión. Nosotros hemos internamente estado en comunicación con los directivos y nos dicen que el día de mañana van a evaluar si se hace una convocatoria a movilizaciones. Recordemos que también están en vigencia, dentro de lo que tú has señalado, también, Constanza, estas medidas anti-movilización, anti-corte, ¿no? Que las movilizaciones sociales no terminen cortando el libre desplazamiento de las personas. Pero tú bien lo decías, alguna de estas medidas de este decreto precisamente de necesidad y urgencia todavía tiene que pasar unos trámites legislativos y también constitucionales para que sean efectivamente ya vigentes en pleno derecho. Nosotros conversamos con el analista Claudio Jacqueline, él es uno de los analistas más destacados del país, es cronista permanente del diario La Nación, estuvo detrás del destape de los diarios CAR, ¿te acuerdas tú aquellos diarios de El Chofer de Cristina Fernández que precisamente daba cuenta de cómo se entregaban estos maletines de dinero? Bueno, conversamos con él y nos explica primero cuáles son los pasos que debe seguir este decreto de urgencia para entrar en vigencia. Escuchemos parte de lo que nos explicó. Ahora, para aprobarlo, por una ley que se fijó en 2006, es bastante dificultoso que eso ocurra. Para esto debería reunirse una comisión bicameral que dictamine en un plazo de 10 días. Si no lo hace, lo toman las cámaras. Y debe ser rechazado por las dos cámaras. Pero lo más probable, y que es lo que se está viendo ahora, es que este decreto vaya a pasar por los tribunales y después termina en la Corte Suprema de Justicia, que termina dirimiendo las cuestiones de constitucionalidad. Bueno, la ley de góndolas, por ejemplo, que tú señalabas, Constanza, puede parecer bien extraño, pero dentro está la ley de abastecimiento, que impone ciertas cuotas de mercado, participación y precios. La ley de góndolas significa que físicamente hay unos inspectores que van a medir el espacio que tienen ciertos productos en las góndolas de los supermercados y cadenas de retail. Es una de las medidas que se deroga con estas disposiciones por decreto del presidente Milei. Parece una medida extraña para un mercado como el nuestro o para las condiciones que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, esta y otras anomalías que supuestamente había dentro de la economía argentina son los que dejaría sin efecto este decreto del presidente Javier Milei. Lo que sí debería ocurrir es que haya un espacio determinado. De hecho, hubo durante algún momento del gobierno de Alberto Fernández funcionarios y dirigentes políticos del espacio oficialista que salían a medir con un centímetro góndolas, a ver cuánto espacio se le dedicaba. Obliga a que haya un abastecimiento, que si hay productos los establezca. Control de eso muy difícil. Bueno, ¿cómo ha asimilado el mercado precisamente estas medidas? Nosotros conversamos con el economista Gustavo Nefa, que estaba precisamente en uno de los paneles de televisión durante esta jornada explicando los alcances de esta medida. Por ejemplo, el dólar ha tenido una fluctuación bastante normal, de hecho no está muy distanciado de los 800 originales. El dólar oficial está en 820 aproximadamente, las casas de cambio no ha superado los 930, 950. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo lo ha asimilado la economía argentina? Es lo que nos explica Gustavo Nefa. El DNU es una devaluación casi total de todas las actividades económicas que estaban trabadas, que estaban fomentadas artificialmente, estaban subsidiadas y que obviamente requerían de una normalización acorde a normas anteriores. Se anunció una duplicación de los beneficios a los sectores más bajos. Es decir, el pobre, si bien va a sentir este efecto, se le ha reforzado. Argentina es una economía muy subsidiada en los estratos sociales más bajos, en los ingresos muy bajos.
Mi temor es que la clase media y media baja empiece a ser clase baja. Es decir, donde la canasta básica de alimentos no pueda llegar siquiera a comerse para una familia tipo de 4 personas. Claro, precisamente son esas familias las que son objeto, por ejemplo, de los subsidios del Estado, de la focalización del gasto público, y esa extensa clase media argentina podría precisamente caer en situación de pobreza, en un país que ya sabemos que tiene un 44% de nivel de pobreza y casi un 10% de nivel de la población bajo la línea de la pobreza, es decir, en condición de indigencia. Una jornada muy agitada, como decíamos, y que ha tenido distintos aspectos. ¿Cuál va a ser la reacción de las poderosas asociaciones de sindicatos en el país? ¿Cómo lo ha asimilado la clase política? Fernando Navarro no se da cuenta de todo lo que ha ocurrido en estas agitadas 24 horas acá, en Argentina. El decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres, derogación de la ley de abastecimiento, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Pero este solo es el primer paso. Advertencia y anuncio que el presidente argentino Javier Milei dio en cadena nacional, dando inicio a un decreto de necesidad y urgencia con 366 medidas que desde su administración aseguran salvará al país de la crisis, pero que también desató el enojo de parte de la población trasandina. Las medidas que acaban de tomar, anunciadas por DNU, son un golpe a toda la clase trabajadora. Fueron cientos los argentinos los que salieron a las calles de Buenos Aires y de todo el país a protestar contra las últimas medidas de Javier Milei, quien derogó leyes, eliminó decenas de regulaciones estatales, habilitó la privatización de empresas públicas y dio un paso importante para iniciar las operaciones en dólares. Esto es rifar el país, esto es empobrecer más a la población. Acá no hay ninguna medida tomada a favor del trabajador. No, la verdad estoy de acuerdo. Le voy a dar un voto de confianza y esperar a ver qué pasa. Creo que algunas son necesarias. El enojo se reflejó en cacerolazos y gritos que se extendieron en distintos rincones de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Ministra, ¿qué opina de los cacerolazos que hubo anoche? Siempre hay una oposición en Argentina dispuesta a no dejar de gobernar, pero a nosotros no nos van a torcer el brazo. Oposición que en estos 11 días de mandato de Javier Milei ha liderado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien criticó duramente el colo de seguridad de Patricia Bullrich y también fue duro al referirse a las nuevas medidas del presidentino. Se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores. Todo esto sin pasar por el Congreso. Le faltó decir democracia afuera. Postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires que se reflejó en las manifestaciones de este miércoles, convocadas por el Polo Obrero de Argentina, que sin embargo no tuvieron la masividad esperada. Agrupación liderada por Eduardo Beliboni, quien en contacto con 24 horas manifestó sus críticas a la nueva administración argentina. Ningún presidente hizo tanto daño en tan poco tiempo. Se detuvieron micros, se ingresaba en el micro y se le preguntaba a la gente que manifestaba y se la bajaba. En trenes lo mismo. Era una cosa de terror, parecía un estado de sitio. Sin embargo, el mandatario ha señalado que las nuevas medidas para ajustar la economía no se detendrán. Si no hay respuesta, vamos a ir a un corte, vamos a responder con la movilización en un rato. Si no hay respuesta, vamos a cortar aquí la calle California. Pero lo que estamos también esperando, y si no ocurre, vamos a impulsarlo por abajo, es que la CGT y la CTA lancen un paro nacional y un plan de lucha. Los piqueteros, sin lugar a dudas, se han transformado en los nuevos enemigos del presidente Javier Milei, pero también el Congreso podría suponer un obstáculo importante en los 4 años que le quedan por delante, ya que para que las nuevas medidas anunciadas por Milei entren en vigencia, las 2 cámaras no deben rechazarlas, un trámite para el cual aún tienen un plazo de 10 días. Bueno, nosotros estamos acá en la 9 de julio, en los lugares más tradicionales, por supuesto, de Argentina, con el Colón de Buenos Aires a nuestras espaldas, con el paradero de la locomoción colectiva acá, por supuesto, y vamos a tomarle un poquito el pulso. Señora, ¿su nombre cuál? Mi nombre es Mila. Mila, ¿qué te parecen las medidas de este decreto de urgencia que ha mandado el presidente Milei? ¿Las apoyas, estás en contra, te genera incertidumbre? No, yo la apoyo, la apoyo. ¿A ti no te impacta en tu bolsillo que quiten los subsidios, por ejemplo, a los precios de los combustibles, de la electricidad, del agua, o que se acabe, por ejemplo, la intermediación en los arriendos? Y la verdad a mí me afecta, pero lo que pasa es que
Esto ya se debería haber venido antes. O sea, tú sí apoyas lo que está haciendo Milei. ¿Y tú, cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, tú eres más joven, ¿qué edad tienes tú? 19. ¿Y para un joven como tú, participaste en la elección? Sí, sí. ¿Qué te parecen las medidas de Milei? O sea, no estaría a favor con todas las medidas, pero, o sea, yo creo que hay que darle tiempo para que esto, o sea, ahora es apoyarlo y darle tiempo. ¿Qué te parece y la CGT y los sindicatos que dicen que están a la expectativa y que no se puede pasar por encima de los derechos de los trabajadores? No estoy a favor de lo que dice la CGT y, o sea, el tema de la marcha y todo eso me pareció fuera de lugar. O sea, ¿El cacerolazo? Sí, también, porque es un gobierno que recién lleva una semana y, o sea, a mí me parece que el país estaba muy mal, hay que darle tiempo, no se arregla de un día para el otro. Perfecto, muchas gracias, muy bien. Hay que darle tiempo, bueno, vamos a ver cómo internaliza, por supuesto, el mercado estas medidas de shock, Constanza. Lo que se ha señalado de la CGT, que lo decíamos, por supuesto, tuve una reunión durante toda la jornada y que van a evaluar qué tipo de movilizaciones van a realizar. Si son paros propiamente tal, si se va a intentar cortar las principales avenidas, como ha sido la tradición, por supuesto, en las paralizaciones argentinas, o si va a ser otro tipo de movilización, cuestión que se va a decidir, por supuesto, en las próximas horas. Claro, y me imagino que tendrán en cuenta esta advertencia y esta medida del presidente Milei de el que corta no recibe, ¿cierto? No cobra. El Exacto. que corta no cobra, porque además hay que decirlo, una de las medidas que nosotros a lo mejor no las conocemos, algunos de los beneficios del Estado, Constanza, se intermedian a través de instituciones que muchas veces tienen un cierto sesgo político. Entonces, ahí hay una mirada también crítica de algunos sectores de la población, por supuesto de los que son beneficiarios de estos beneficios, de estos recursos públicos, no. Y ahí hay una situación que es bien importante, como también la presencialidad para los trabajadores públicos, que es algo que se ha cuestionado también bastante de este decreto de urgencia dado por el presidente Milei. Cumpliendo sus compromisos, podemos decir, ¿cierto? Javier Milei inmediatamente después de que asume ya ha tomado estas medidas sin gradualidad, como lo dijo él mismo a la misma noche cuando ganó. Vamos a estar en contacto entonces con todos los detalles y cómo avanzan estas medidas y qué es lo que pasa en Argentina. Gracias, Iván. Buenas noches. Buenas noches. Y de vuelta